Primero que todo les doy la más cordial bienvenida a esta nueva clase de mentoría del día sábado. En el día de hoy vamos a revisar cómo dibujar la boca. En este cráneo obviamente solamente dibujé lo que es el maxilar junto con la mandíbula y los dientes. El ejercicio que quería mostrarles ahora era poder desarrollar todo lo que venía después, que sería por ejemplo la musculatura, y también hacerlo a través de la construcción de la boca. Entonces, para comenzar con este pequeño estudio, lo primero que tendríamos que hacer es entender que la boca tiene un círculo, en el sentido de que si nosotros vemos la construcción básica, nosotros podríamos definir que este sector es circular. O sea, nosotros podríamos partir de la base que este sector es circular como una construcción previa. ¿Qué es lo que nos hace o qué es lo que nos da el entendimiento de que este sector es un círculo? Lo hemos visto ya, por ejemplo, en el método de Rayleigh, que si nosotros partiéramos de la base que tenemos una cara en este sector, entendiendo de esta manera el sector de la barbilla, nosotros dijéramos que ahí partiría el labio, ahí estaría una comisura y ahí estaría la otra comisura. En este sector estaría la nariz y pensando en Rayleigh, nosotros tenemos un círculo en el mentón o una esfera en el mentón, y pasa algo parecido a esto, como una especie de círculo que termina justo en el sector del mentón. Entonces ahora, si queremos construir el labio, hacemos el filtrum y formamos nuestra boca, ¿ya? Y obviamente, entendiendo el método Rayleigh, sabemos que por acá viene otra línea, que es otro círculo, que después esta se va hacia la oreja y acá hace algo parecido a esto. Más o menos así es el método de Rayleigh. ¿Ya? ¿Por qué hablo de un círculo en el sector de la boca? Eso es debido a que si nosotros olvidamos que hay una especie de curva en este sector, o sea, si nosotros olvidamos de que existe esta curva, como este pequeño levantamiento acá, nuestra boca nos va a quedar plana y no vamos a poder generar una tridimensionalidad. Dentro del estudio de la boca, nosotros tenemos que saber que sobre la boca existe un músculo, que es el músculo que les hablaba anteriormente, que era un músculo orbicular. Este músculo circular estaría partiendo desde este sector y haría algo parecido a esto, y este se encuentra obviamente rodeando la boca, así que es algo parecido a esto. Y luego encontramos obviamente el labio sobre este músculo. Y de esa forma es el músculo. Lo vamos a ver acá mucho mejor. Entonces el músculo orbicular
se encontraría rodeando toda la boca, y sobre este músculo se encontrarían los labios. Y obviamente también están los músculos cigamorro, como este que está acá, y otros músculos que también rodean el depresor de la boca, que se encontraría acá. Primero ahí. El depresor sería este. El músculo acá se ve mucho mejor. Y están los otros músculos que son los que generan las caracterizaciones que nosotros hacemos o los movimientos que nosotros hacemos con la boca. ¿De qué nos sirve conocer esto? Nos sirve mucho para poder dibujar los gestos. Por ejemplo, cuando se hace una sonrisa, cuando se hace una persona que está triste, o cuando se hace una persona que está hablando, cuando se dibuja. Entender la musculatura y saber cómo funciona nos ayuda mucho en estos aspectos. Entonces, tener un entendimiento mucho mejor para poder dibujarlo. Es importante que podamos repasarlo. No necesariamente tendríamos que aprendernos de memoria los nombres de cada uno de los músculos, que son varios, pero sí por lo menos saber que ahí en ese sector hay una gran cantidad de musculatura que nos generan los movimientos de la boca. También es importante saber de la boca que, al igual que ojos y narices, hay una infinidad de tipos. Hay bocas más grandes, bocas más pequeñas, bocas con labios gruesos, con labios más pequeños. Pero lo que nosotros nos ayuda, independiente de la boca que nosotros vayamos a dibujar, lo que a nosotros siempre nos va a ayudar es conocer la construcción. Va a ser muy importante a la hora de dibujar una boca. Entonces, como les explicaba acá, en este sector, tenemos algunas líneas que son importantes para poder reconocer la boca. Por ejemplo, entendiendo que esto es circular, y acá, por ejemplo, también entendiendo que aquí hay una curva que hace algo así, que aquí hay una curva que se genera hacia adentro. Y por ejemplo, si nosotros trazamos una línea de volumen acá, nosotros veríamos algo parecido a esto. Y en este sector se haría algo parecido a esto, si generáramos algunas líneas de volumen. La línea central haría algo parecido a esto. Se elevaría. Estas líneas también se elevarían. Acá se generaría una pequeña incisión hacia adentro, y en este sector, si seguimos la línea central, se generaría una elevación. Tenemos también que si dibujamos la boca desde una posición lateral, por una parte está la nariz, ¿ya? Generamos un trazo para decir que hasta dónde va a llegar la barbilla, más o menos, y desde ahí, desde la nariz, generamos la mitad, que eso ya lo hemos ido estudiando, el labio superior y el labio inferior, pensando en este sector. En este sector hay un hacia adentro y sale la barbilla, y eso obviamente depende de cada barbilla. Hay barbillas que son más pronunciadas, y el labio y la comisura, el labio inferior y el labio superior, la nariz
nosotros la veríamos de esta forma. El labio superior estaría de esta manera. Si nosotros generáramos un ángulo hacia arriba, el labio inferior debería quedar un poco más adentro, pero eso también dependerá del tipo de labio. O sea, hay personas que podrían tener el labio más abultado hacia adelante, o también por la dentadura. Muchas veces hay personas que por este sector de la mandíbula tienen la pera o la barbilla mucho más adelante, y eso hace que el labio inferior se vea paralelo al labio superior. Entonces, si nosotros vemos una persona de lado, podemos ver ese tipo de cambios. Otra información importante que nosotros debemos ver en el labio es que el labio es redondo en estos sectores. El labio, si lo vemos desde el frente, o sea, si hacemos la línea de volumen central, existe esta forma como si yo juntara dos cilindros, más o menos así. Dos cilindros. O sea, eso sería como la forma básica. Dos cilindros o dos pedazos de plastilina. Si tuviera pensara en los labios como un escultor. Tenemos estas líneas acá que continúan así. En estos sectores siempre hay una comisura que se coloca mucho más oscura en esos sectores, porque hay una pequeña incisión ahí. Y luego de eso nosotros podemos comenzar a generar las partes más básicas de los labios. Entonces, si nosotros simplificáramos un labio, lo que nosotros tendríamos es algo parecido a una M en la parte superior, y esa M tiene una especie de punta hacia abajo, y luego en el sector de abajo tiene una pequeña curva. Si nosotros dividimos esto, como lo hace Steve Houston lo divide de esta manera, en partes, 3 partes para arriba y una parte para abajo, completa. Entonces ahí genera las 3 partes de la boca. Ahí también hay otros tipos de labios que son más voluptuosos, que se podrían definir de esta manera, con formas simples, con figuras simples como 2 gotas de agua, y en la parte inferior algo parecido a esto. Como pensando en figuras simples. Si yo pienso en que esto es la boca, siempre hay como estos mismos músculos que estábamos hablando, el músculo depresor genera esta elevación acá, el músculo depresor. El músculo depresor va justo en ese sector. Entonces se genera una pequeña elevación. Y en este sector, como está solamente el músculo orbicular, se genera un hueco que genera esa sombra que siempre está debajo de la barbilla. Entonces, continuando este dibujo de acá, hacemos lo mismo.
Los músculos depresores, el sector de acá abajo, que siempre va a ser mucho más oscuro, el labio superior, y el labio inferior. Y entonces con esas formas nosotros perfectamente ya podríamos construir un labio. Y luego de generar este boceto les estaba explicando que en este sector se encuentra el filtrum, y ese filtrum provoca que los labios se vean de esta manera, ¿ya? En la parte superior. Y en el sector céntrico, por lo general, se produce una elevación que hace que el labio superior quede un poquito sobre el labio inferior. Eso obviamente depende de cada labio, no todos los labios, como les expliqué, no todos los labios son iguales. Pero debemos tratar de fijarnos en esas partes. Las dificultades que tienen los labios, bueno, en realidad la dificultad que tiene el dibujo es que nosotros debemos partir siempre entendiendo las formas, o sea, entendiendo las figuras simples. Si nosotros no capturamos bien la figura simple, la boca no nos va a quedar bien, o ninguna cosa nos va a quedar bien. Por ejemplo, cuando nosotros dibujamos una boca, generalmente nosotros vamos a tener problemas en estos sectores, en los sectores de las comisuras, porque si nosotros, por ejemplo, hacemos la comisura muy marcada, la persona puede parecer que está sonriendo, o si nosotros hacemos la comisura muy hacia arriba, o si la hacemos muy hacia abajo, puede cambiar el aspecto de la persona. Entonces es muy importante que cuando nosotros dibujemos un labio tengamos claro primero la forma general. ¿Cómo hacemos esto? Entonces ya tenemos generado el labio. Vamos a hacerle un poco de sombra. En este sector siempre hay sombra, o sea, por lo general, sector inferior, dígame. Entonces voy a hacer esta pequeña sombra acá abajo para que se entienda que en este sector hay una pequeña curvatura, ¿ya? Y luego más arriba hay más brillo, ¿ya? Y en la parte superior lo mismo, en este sector un poco más oscuro, y en este sector de acá siempre es donde se encuentran los highlights. Como los labios siempre están húmedos, por lo general están húmedos, se genera ese brillo. También es importante, sobre el labio siempre hay una especie de brillo también. Entonces generalmente cuando nosotros estamos haciendo nuestros dibujos, en este sector siempre va a quedar un poco más iluminado el borde del labio. Entonces tenemos primero la nariz. Ya, yo veo la nariz primero. Aprovechando que estamos dibujando, o sea, es muy bueno dibujar desde la vida real. O sea, si nosotros pudiéramos tener un modelo sentado ahí con nosotros una hora y poder mirarlo, poder dibujarlo, es súper bueno para nosotros como dibujantes. Entonces estoy haciendo la nariz. Después de la nariz viene el filtrum y vamos a hacer una medida hasta acá, más o menos, para poder definir que hasta ahí va a llegar la boca por observación.
y justo el labio superior está más o menos en la mitad, ¿ya? Cerca de este sector, en la mitad de la mitad abajo. Entonces acá tengo, pensando en el método Rayleigh, hago la esfera y luego entiendo la misma esfera acá en este sector, ¿ya? La esfera del método Rayleigh vendría desde el sector de la nariz. La nariz llega más o menos aquí. Este sector así. El pómulo lo alcanzo a ver un poco. Voy a dibujarlo hasta ahí, para no dibujar todo. Obviamente esta imagen o esta escultura que tengo yo es la musculatura, por lo tanto se ve mucho mejor la separación del músculo orbicular, ¿ya? Y se ve como mucho más pronunciado este círculo. En el caso de que fuera, por ejemplo, en este caso sería así, me pasé un poquito con la nariz, debería llegar hasta ese sector, el labio hasta ahí, la comisura hasta ahí, y si yo le colocara como piel a este dibujo, debería quedar algo parecido a esto, algo recto acá, ¿ya? Vamos a marcar este círculo que es importante, viene desde aquí y hasta acá. Entonces esta es la elevación que yo tengo que tener clara, esta que está acá, así, ahí, y esta que está acá también. Y en este sector de acá, donde está la esfera que hice abajo, hay otra curva. Entonces, si yo hago estas curvas, me va a ayudar obviamente a entender mucho mejor las formas cuando ya vaya a generar todo lo que son los detalles. O sea, acá por ejemplo estaría el labio inferior. En este sector estaría el músculo orbicular. Acá estarían los depresores. Acá habría más musculatura. Acá estaría el labio superior. Subir un poquito la nariz. Todo este sector es como para entender el volumen, ¿ya? Y los labios, el labio superior está más oscuro y el labio inferior está más claro. ¿Ya? Entonces, vuelvo a entender esto. Es muy importante que puedan ustedes hacer estos ejercicios de entender, por ejemplo, la línea central, cómo se va moviendo, para poder ver el volumen que voy haciendo. ¿Ya? Esto que está acá con respecto acá se ve así, y de esa manera yo le voy dando volumen a mi dibujo. ¿Qué nos podríamos decir de la boca? Una de las cosas que nosotros olvidamos cuando dibujamos de la boca, y es porque dibujamos la boca, y es por lo que nosotros fallamos en
en que la boca nos quede con esa elevación es porque muchas veces no se maneja la estructura. Este mismo modelo, desde la parte superior, nosotros podríamos darnos cuenta fácilmente ahí que es totalmente circular o es ovalado. Lo voy a dibujar acá. Entonces se podría ver algo así la boca. Si nosotros hiciéramos una persona que está acostada, veríamos las fosas nasales. En esta posición, en este sector, veríamos el filtro. Los labios serían así. El labio superior sería algo así. Y el labio inferior sería algo así. La barbilla estaría por acá. La nariz la vamos a mejorar un poco. En este sector estarían los pómulos. Si es que nosotros viéramos desde abajo entonces la boca, nos podríamos dar cuenta de este círculo o de esta elevación que hay en la boca. Esta persona, Lumi, por ejemplo, en su libro, dice que si nosotros masticáramos un pan, nos daríamos cuenta de esta elevación. Y es algo muy cierto, o sea, cuando nosotros masticamos un pan, se ve esa circunferencia, o sea, está el pan, mascamos, y se ve algo parecido a esto cuando mascamos. Entonces, ese simple hecho de recordar que este sector es circular nos va a ayudar a dibujar una boca en 3/4, nos va a ayudar a dibujar una boca de manera frontal para poder entender por qué estos sectores de alguna manera se ven más oscuros. Es porque esto está así, está levantado, y aquí estos sectores se ven más oscuros porque hay una comisura en ese sector. Ahí es donde se forma el pliegue directamente. Entonces, dentro de la boca, una de las cosas que nosotros más nos cuesta hacer son los dientes. O sea, y si nosotros ya comenzáramos a hablar de la boca abierta, comenzaríamos a ver muchas más dificultades. O sea, la boca es un tema bastante extenso, se podría decir, dibujar la boca, por un tema de que es el sector que mueve todo, en el sentido de que si yo abro la boca, mi cabeza se expande, se hace más grande. Si yo sonrío, también cambia mis facciones, cambia la forma en que tengo mi cara. Se ven tal vez más los pómulos más levantados. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la boca, esto es lo más básico. O sea, entender los labios, entender la posición en la que se encuentran, dibujar la boca en distintas posiciones: posición 3/4, posición lateral, posición frontal, posición desde abajo. Esto es lo más básico, se podría decir, que nosotros podríamos aprender de la boca. Pero ya cuando nosotros queremos comenzar a saltarnos de nivel o a subir de nivel en lo que es el dibujo de la boca, tendríamos que comenzar a dibujar bocas abiertas o personas que están sonriendo. Entonces ese sería como el siguiente paso o la evolución de este estudio. O sea, que ustedes, por ejemplo, pudieran tratar de primero estudiar esto, o sea, primero entender esto bien, estas formas que no son tan complejas de hacer, y luego, cuando ya se sientan más cómodos
comenzar a dibujar bocas abiertas. Por ejemplo, dentro de las cosas que nosotros hacemos como dibujantes, es tomar referencias. Voy a buscar una referencia y vamos a tratar de dibujar una boca que esté sonriendo, ¿ya? Para hacerlo rápido. Sonrisa, ¿ya? Una sonrisa. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay muchas complejidades. Dentro de las cosas que a mí me ayudó a dibujar la boca es entender primero dibujar la boca cuando está sonriendo. Es entender primero la construcción, que era lo que les explicaba acá. Y en este caso también hacer el análisis del cráneo. Dibujar dientes también es algo importante. Y practicar es muy importante. Entonces voy a buscar una sonrisa por acá rápidamente. Vamos a ver si lo podemos hacer rápido. Sonrisa, ya, de nuevo. Esta, por ejemplo, se ve como muy... Ya, esta me gusta más. Aquí. Ya. Por ejemplo, si se dan cuenta, la sonrisa que ella tiene solamente está mostrando los dientes superiores. Entonces, cuando la persona sonríe, es eso lo primero que se ve, los dientes superiores. Entonces es muy importante que partan primero por la construcción más general. Obviamente, si ya han hecho, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con su dibujo, han visto la distancia que hay de la nariz, ya han visto la distancia que hay de la nariz hacia la boca, y con la misma nariz pueden empezar a calcular hasta qué lugar llega esa boca. Por ejemplo, ahí me voy dando cuenta que solamente en la parte superior se ve un pedazo del labio del que está más alejado, ¿ya? Ahí, construcción base, o sea, yo podría hacer eso así, o podría comenzar a dibujar el labio inferior. Y esto lo estoy haciendo con curvas. Perfectamente también lo podría hacer solamente con rectas, para que después haga las curvas. Lo estoy haciendo así para hacerlo más rápido. Entonces ahí voy dirigiendo el labio. Si se dan cuenta, el mismo labio me va dando a entender cómo los pliegues de los labios a uno le van dando esa intención de la boca. Y también nos ayuda a entender el volumen. Entonces acá, por ejemplo, este sector está sombreado, esta mujer está maquillada, entonces vamos a tratar de dibujarlo rápido. Este sector está más sombreado. Ya todavía no pienso en los dientes, solamente estoy haciendo los labios. Solamente estoy tratando de hacer los labios. Hago una sombra base. Y veo la separación más o menos. Ahí. Y ahí. Esto es lo complejo de dibujar una boca, finalmente. Que son las separaciones, la forma que tiene. Por ejemplo, acá hay una forma así, después acá hay como otra forma que va hacia adentro, después el labio va así. Obviamente, si yo quiero hacerlo súper detallado o que se parezca, voy a tener que seguir estos patrones, voy a tener que seguir estas formas. Pero si estoy haciendo un boceto, eso muchas de esas cosas las voy a pasar por alto. Pero cuando tratamos de que se parezca, ahí está la complejidad. Entonces ahí voy a hacer una base de sombra primero. Estoy haciendo rápido.
En este caso lo estoy haciendo así rápidamente, ¿ya? Pero esto se podría hacer lento, o sea, haciéndolo así, muy lento. El labio, por ejemplo, acá me doy cuenta que es más ancho, ¿ya? Más oscuro acá. Y voy a cambiar a un, estaba trabajando con un lápiz 5B, voy a cambiar a un 3H, ¿ya? Ahí, ¿ya? Entonces genero todos los trazos que necesito. Puedo difuminar, bueno, ahí estoy difuminando con el dedo, pero para hacerlo más rápido puedo difuminar con un difuminador. O sea, tratar de, por un tema de tiempo, de repente el difuminador es bueno, aunque no, como les digo, no lo recomiendo mucho. Prefiero que puedan controlar de mejor manera el trazo. O sea, que con el mismo trazo puedan difuminar. ¿Ya? Y bueno, vamos a los dientes. Los dientes, por ejemplo, sabemos que tenemos dos paletas que están acá adelante. Luego de las paletas tenemos otro diente y luego está el colmillo. Entonces, si se dan cuenta, yo no dibujo el diente, dibujo solamente las encías. Dibujo las encías y si me paso, borro. Esa es como una clave, o sea, tratar de dibujar las encías primero es muy importante. No dibujar los dientes de una, porque los dientes son muy complicados. También es importante que yo no trate en este proceso de dibujo, no trate de apretar mucho el lápiz, porque si quiero borrar o quiero corregir algo, me va a costar mucho. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, tengo el diente más alejado, ahí me voy dando cuenta que el labio va mucho más afuera. Y ahora voy a ver la separación más o menos. Fíjense que las encías también tienen brillo, o sea, es por el tema de la saliva. La saliva al ser acuosa genera un brillo distinto. Aquí, por ejemplo, hay otro. En este sector considero que me quedó muy ancho, entonces este sector habría que borrarlo un poco más. Ya, y acá está en este sector está el colmillo y aquí ya vienen las muelas. Y en este sector ya es mucho más oscuro. Entonces, en la parte superior, cuando están dibujando los dientes, tengan en cuenta las encías, ¿ya? Y en la parte inferior, tengan en cuenta la forma de los dientes, ¿ya? No hagan todavía las líneas, traten de hacerlas de manera imaginaria y ver solamente lo oscuro. ¿Qué es lo que sucede? Que en este sector, por ejemplo, yo no estoy tratando de mirar el diente, lo que estoy tratando de hacer es mirar los sectores más oscuros, estoy tratando de obviar el diente. Entonces eso me ayuda a luego generar el diente de mejor manera. Porque ya tengo definidos los sectores más oscuros, los bordes acá, por ejemplo, aquí y aquí, este de aquí, y acá tengo otro más, y acá tengo otro más, y aquí ya se coloca más oscuro. Si se dan cuenta, también los dientes tienen unos brillos especiales. Ahora voy a tratar de hacer una pequeña sombra, porque los dientes no son blancos. O sea, oscurecer un poco el valor. Y la magia está
en la goma. Aquí la goma la podríamos limpiar un poco. También nos sirve para sacarle un poco de punta. Y con la goma vamos generando algunos brillos de los labios. También podríamos eliminar un poco la línea del borde del labio, porque esa línea no existe. Muy importante que lo que no tiene borde, si vamos a dibujar un dibujo realista, no le hagamos borde. Obviamente también depende mucho del estilo que nosotros queramos hacer. O sea, si nosotros queremos que nuestro dibujo se vea como un dibujo, no habría problema de repente dejar algunos sectores como más marcados, ¿ya? Pero si queremos trabajar en el realismo, vamos a tener que tratar de que los bordes no sean tan notorios. ¿Ya? Entonces por acá voy a expandir un poco el labio. Acá voy a sombrear un poco. En este sector hay un brillo. Acá hay bastante brillo también. Aquí el diente tiene un brillo. En este sector hay más brillo. Y el labio inferior tiene este brillo grande acá. Un brillo grande por acá. Ese brillo lo pueden dejar blanco desde el principio también. O lo pueden hacer de esta manera generando el borrado cuando están finalizando. ¿Ya? Muy importante tratar de darle ese estilo. Y ya después, para finalizar, pueden marcar algunos detalles con algunos trazos mucho más definidos. Para darle un poco más de volumen. Oscurecer los sectores que hay que oscurecer. Darle de lo que hablamos en el video acerca del proceso. Al final de sus dibujos, la idea es que su dibujo se vea bien. Entonces, para que se vea bien, tratan de marcar lo que hay que marcar, tratan de oscurecer lo que hay que oscurecer. De esa manera van a hacer que su dibujo resalte del resto. ¿Ya? Los bordes de los dientes para el final. Y más o menos ahí tenemos dibujada una boca. ¿Ya? Una sonrisa. ¿Ya? Ese sería como la conclusión de la clase, que estuvo un poco movida, como vieron por la cámara, pero es más o menos eso. O sea, ya depende obviamente de cada uno de nosotros hasta qué nivel de precisión queramos llegar, hasta qué nivel de detalle queramos llegar. Eso depende de cada dibujante. Van a haber dibujantes que se van a ir al hiperrealismo y van a tratar de dibujar algo que se parezca mucho a la fotografía, y van a haber otros dibujantes que van a tratar de ser mucho más artísticos, que no necesariamente van a ir directo a que se parezca a la fotografía, sino que van a tratar de capturar no sé, los brillos, las sombras. Eso van a tratar de hacer, pero eso ya depende de cada estilo, de cada artista. Obviamente nosotros tratamos de dibujar realismo, no hiperrealismo. El realismo más que nada nos entrega esa finalidad o esa libertad de no necesariamente tiene que ser el dibujo igual a la fotografía, sino que tratamos de hacer un dibujo que se parezca al modelo,
pero que no, que sea finalmente un dibujo, no una fotografía. ¿Ya? Bueno, está, por ejemplo, hay un amigo que es realista y dibujó unas piernas en una piscina. Se demoró 130 horas en hacer ese dibujo. Entonces, o sea, ahí cada dibujante tiene que ver cuál es su visión del dibujo. O sea, si una persona, un dibujante quiere hacer un dibujo de 130 horas, o quiere que todos sus dibujos duren 130 horas, tiene el tiempo para hacer eso, lo puede hacer. ¿Ya? Pero para las personas que no tienen ese tiempo, o quieren hacer más obras, más dibujos, o no necesariamente quieren hacer solo una obra tan larga, pueden hacer este tipo de dibujos que no son tan largos, no les van a tomar tanto tiempo. Pero ya eso depende, como les digo, de cada artista, a qué nivel quieren llegar, a qué nivel quieren generar su obra. ¿Ya? Y también no un artista, porque un artista esté 130 horas dibujando el mismo dibujo y otro artista esté 3 horas dibujando un dibujo, va a tener un valor distinto. O sea, ambas piezas son obras de arte que pueden costar, e incluso la que se demoró 3 horas podría costar mucho más cara en precio que la que costó 130 horas. Eso es algo súper fortuito. O sea, depende mucho del artista que haya dibujado la obra, depende mucho de la creatividad que haya en la obra. O sea, la creatividad que hay en copiar una fotografía y llevarlo en papel, de repente no es tanta. O sea, es solamente copiar. Obviamente ahí lo que se luce no es la creatividad, más bien es la técnica. ¿Ya? La creatividad tiene más que ver con que generar algo distinto al resto. Algo distinto al resto también puede ser dibujar 30 horas, pero a veces hay personas que hacen dibujos mucho más sencillos y que tú dices, wow, esto sí que es muy creativo, no se me hubiera ocurrido hacerlo. Pero así, o sea, depende mucho también del artista, depende mucho de cada persona. Si alguien tiene las agallas para dibujar un retrato así de mucho tiempo. Yo recomiendo que si están partiendo, partan con dibujos de 1 hora, y ya cuando lleven más tiempo puedan ir generando dibujos más horas de dibujo. O sea, que no piensen que el primer dibujo se van a tener que demorar 4 horas, 5 horas. Los primeros dibujos siempre tienen que tratar de demorarse poco para que puedan dibujar mucho más. ¿Ya? Eso es muy importante, no tratar de estar mucho tiempo ahí en un solo dibujo, porque eso también les corta la creatividad y también les corta el tema de la práctica. O sea, entre más retratos hagan, mejores retratos van a hacer. Entonces, ¿cuál es la forma de hacer más retratos? Hacerlo rápido, o sea, 20 minutos un retrato, 1 hora un retrato, vamos por otro y así. Tratar de ir eh, cambiando de personaje, cambiando la modelo. Eso es muy importante para que puedan ir generando más dibujos, muy importante. ¿Ya? Y ahí estaríamos ya con el dibujo de la boca. Se da un poco el volumen. El volumen se ve por un tema de que hemos hecho el claro y el oscuro, es muy importante. Y de esa manera se puede hacer el volumen, ¿ya? Porque también hemos entendido la estructura, hemos entendido el tema de los labios, hemos generado dirección del trazo. O sea, el trazo acá no es recto, sino que el trazo acá
es envolvente del labio, entonces eso le da la generación del volumen, ¿ya? Entonces ahí el brillo, estaríamos con la clase.